Te Quiero Verde. Ya estamos aquí en Te Quiero Verde, como todos los viernes, felices, con nuestros amigos aquí de Radio Satélite 100.7 FM, para llevarles información sobre ecología y medio ambiente, tan importante, según pensamos nosotros, y piensa también la Radio Satélite, y piensa, como no, nuestro auspiciador Refinería La Pampilla, que lleva adelante estos proyectos de educación ambiental y comunicación ambiental a través de la radio, y nos apoya desde hace ya tantos años. Te Quiero Verde es un proyecto de comunicación integral, de educación ambiental, como digo. Yo soy Alberto Suárez, y bueno, pues todo el equipo está siempre pensando en qué temas les podemos llevar a ustedes, público querido, de mi ventanilla querida. Y no solo ventanilla, ya saben que acá, desde aquí, gracias a nuestra señal de la página web radiosatélite.pe, pueden ustedes escucharnos desde cualquier lugar del mundo y del universo incluso. Ya saben que estamos aquí de 4 a 5 de la tarde, después del programa Jóvenes en Acción, y que después, acuérdense, a partir de las 5 a 7 tienen un fabuloso programa Cultura Pop en toda esta franja de programación que Radio Satélite pone habitualmente todos los viernes. Antes de seguir con este programa, voy a ponerles un comercial, como no, de nuestro auspiciador, Repsol. Como empleado de Repsol, he podido apreciar de cerca los proyectos de inversión más importantes, con el fin de modernizar Refinería La Pampilla y propiciar así el desarrollo del Perú. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro. Pues aquí estamos para llevarles hoy un tema que yo creo que es, totalmente confirmo que es muy importante para nuestro Perú. Es un tema que ya habitualmente ustedes nos escuchan cuando hablamos de nuestro queridísimo humedal de Ventanilla, el área de conservación regional, que tan importante es para nuestro distrito, para la región Callao y para Lima y para el Perú, porque es pequeñito, pero no tanto, tiene una cantidad de aves fabulosa y forma parte de un paisaje que realmente es único en la costa. Este área de conservación regional es un humedal, como les digo, que forma parte de todo un sistema, ¿verdad?, de conservación tanto nacional como regional, pero en el fondo y en la forma es un humedal. Y yo creo que a veces hemos hablado, como digo, localmente de él, pero nos hacía falta tener a especialistas en el tema de humedales que nos traigan, yo pienso que es así, que nos traigan una idea global y realmente actualizada sobre la importancia que tienen los humedales en el mundo y para nosotros en el Perú, y volver a ratificar que el Perú es una potencia en ese tema, ¿no?, de los humedales a nivel nacional. Ya saben que pueden ustedes intervenir en el programa para lo que ustedes quieran, llamando al 553-7344, y a través de la página web lo pueden seguir, y van a tener, como siempre, dos regalitos muy simpáticos de Repsol, de Refinería La Pampilla, ¿no? Uno es una guía de trayectos preciosos por el Perú, editada por Repsol, pero también llevada a cabo por el autor, que es Walter Bust, y el otro es un recetario muy rico, de recetas peruanas, para poder cualquiera de los dos elegir si entran su llamada y comentan cualquier cosa aquí en Te Quiero Verde, que es su programa. Sin más, tengo el gusto de presentarles a dos especialistas de gran relevancia que llevan muchos años trabajando ya en el Ministerio del Ambiente. Ellos son Coral Calvo Vargas, especialista en gestión de humedales, y Edgardo Martans Castillo, especialista en conservación. Ambos son biólogos y están dentro del área de ecosistemas de la Dirección General de Diversidad Biológica, que pertenece al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, que a su vez forma parte del Ministerio del Ambiente. Bienvenidos. Coral, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aquí encantada de poder visitarlos y poder conversar un poco sobre la gestión de humedales en el país, en la región y a nivel local. Muy bien. Edgardo, bienvenido. Muy buenas tardes, Alberto. Para mí es un gusto estar acá acompañándote, y obviamente esta visita estaba pendiente de tiempo atrás, y a Dios gracias, pues se ha logrado hoy, y estamos aquí justamente para poder compartir, ¿no?, con ustedes y con tu público
todos los temas vinculados justamente a ecosistemas y a los que quieran, digamos, presentarse sobre en la mesa, ¿no? Yo estoy muy contento porque de verdad tener a dos personas como ustedes que conozco hace ya años, que sé de su trayectoria y sé todo el trabajo que se dan y que se siguen dando, porque mira que se acumula, con un país tan grande como es el Perú, 1.000.000, ¿no? 200 y pico mil kilómetros, a 120 millones de hectáreas. Que es el doble el doble y medio de España, de Francia el doble, ¿no? Cuando tú ves el área de conservación y estrategia de humedales, dices, Dios mío, esto debía ser un edificio entero de repente, ¿no? Y no es tanto personal, ¿verdad? No, la verdad no, al tener un carácter más que todo técnico normativo, el Ministerio del Ambiente, o sea, tratamos, ¿no? de copar con las capacidades que tenemos, todos aquellos requerimientos a los que podemos también cubrir, ¿no? Y sobre todo el principal aliado aquí son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, quienes quienes aportan directamente, porque son los que están directamente vinculados a la gestión, y es a ellos, digamos, a quienes nos dirigimos en el trabajo que desarrollamos en el día a día, ¿no? Claro, porque hablamos de humedales, ahora vamos a que nos den la definición, por favor, porque es muy amplia, ¿no? Pero la mayoría de la población en el Perú vive en la costa, como es el caso de Lima, y en Lima tenemos poquísimos humedales, ¿no? Son dos pequeñitos ahí luchando por sobrevivir, pero la mayoría de ellos están en regiones, ¿verdad? Y en provincias donde hay menos población, a veces no, a veces ocurre como en el caso de Cusco, que es cerquita, pero en las regiones y las municipalidades, como tú bien dices, quienes tienen esa gestión. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un humedal? Porque mira, la gente dice, bueno, ¿qué es un humedal? O sea, todos son humedales, el mar es un humedal, el río es un humedal, el lago, ¿qué es? Edgar, ¿hay una definición que concrete? Sí, bueno, en realidad nosotros hemos trabajado durante bastante, digamos, tiempo en muchas discusiones con expertos y con diversos, digamos, representantes de los sectores competentes sobre definiciones, digamos, prácticas de lo que sería, digamos, un humedal, ¿no? Es un proceso, ¿no? que nos ha costado, digamos, bastante horas de debate. Y bueno, hemos tenido nosotros ya, digamos, un documento, el cual se denomina Estrategia Nacional de Humedales. Ya. ¿No? Este documento, digamos, es el documento directriz que tiene el Perú, y que obviamente tiene, digamos, líneas, objetivos y líneas, digamos, ¿no? Que tienen que seguir los diferentes actores, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de los humedales en el país. En este documento ya señala, digamos, una definición justamente de humedal, ¿no? Ya. Entonces, y se ha consensuado esta definición. ¿A nivel internacional? A ver, en el tema de humedales, nosotros como Ministerio del Ambiente somos parte de una convención, digamos, internacional, la cual se denomina Convención Ramsar, ¿no? Esta convención, que tiene por objetivo básicamente conservar, digamos, buscar desarrollar estrategias, digamos, que los países conformantes desarrollen estrategias y cumplan con los compromisos que se establecen. Está orientado básicamente a conservar y promover el uso sostenible de los humedales a nivel internacional. Entonces, en este sentido, los países partes tienen que, digamos, han tenido que realizar esfuerzos para poder establecer mecanismos de gestión de los humedales y al mismo tiempo también instrumentos de gestión. Y uno de ellos justamente es la Estrategia Nacional de Humedales. En este documento señala básicamente lo que es, digamos, el concepto de humedal, ¿no? ¿Y Entonces, es el concepto oficial justamente de lo que es humedal. Entonces, el concepto para nosotros es justamente que un humedal es un espacio, ¿no? Que inicialmente, digamos, tiene digamos, se define como espacios o superficies cubiertas básicamente de agua. O sea, un humedal, de pronto, digamos, si no tiene agua, deja de ser humedal, obviamente, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿dónde hay agua? ¿Pero todos son humedales? No. No todos. Entonces, el espacio de agua siempre tiene que estar asociado a un cuerpo, digamos, ¿no? Un cuerpo de agua asociado básicamente a una cubierta o a un entorno, digamos, ¿no? Todo es un conjunto, es básicamente humedal. Entonces, y hay diferentes tipos de humedales. Algunos bajo régimen hídrico natural, otros temporal, otros que tienen agua dulce, otros de agua salobre, otros de agua salada, y que proveen todos servicios ambientales. Ok. Dentro de ese marco, Coral, por ejemplo, en el Perú, ¿nos podrías decir
un ejemplo de cada uno de esos humedales que ha citado Edgardo? Sí, bueno, a partir de la definición general que como en la estrategia se ha empleado como un marco o dónde, o en qué, cuando hablemos de humedales, ¿dónde vamos a qué nos vamos a referir? La estrategia trata de delimitar un marco. En ese sentido, ya Edgardo ha hecho la conceptualización de humedales. A nivel del Comité Nacional de Humedales se han definido 3 grandes grupos o categorías de humedales que podríamos ir como una primera clasificación general de humedales costeros, humedales andinos y humedales amazónicos. Pero acá en nuestro país. En nuestro país. O sea, la idea es lo que del trabajo que hemos hecho a nivel del Comité Nacional de Humedales, que es también una instancia que se crea en el marco del cumplimiento de la Convención de Ramsar, crear una instancia multisectorial que oriente la gestión de humedales en el país. Se ha podido delimitar cuáles serían, digamos, esos tipos de humedales que nuestro país tiene o que nuestro país en nuestra realidad tenemos, ¿no? Entonces hay una infinidad de tipos. Claro. Incluso lo que hemos tratado de hacer es categorizar o ordenarlos, ¿no? A nivel de grandes regiones, como el caso de costa, sierra, el Ande y la parte amazónica, y en ese marco incluso hay subtipos y dentro de esos tipos muchas otras categorías que las propias regiones o a nivel local puedan estar representados dentro de esta estrategia. Este concepto no es, digamos, limitativo, ¿no? Dice, estos son los humedales y nada más. O sea, conocemos que tenemos una realidad y una gran variabilidad en el país y que pueden haber muchos tipos, pero la idea es que se traten de agrupar dentro de estas grandes categorías y luego las subcategorías que se puedan lograr a nivel, digamos, técnico, a nivel, sobre todo científico, ¿no? Porque hay un gran desarrollo científico a nivel nacional y estamos tratando, digamos, de conversar, ¿no? De tener un mismo lenguaje entre todos. Pero ahí, para que se haga una idea, las personas que nos están escuchando ahora, a lo mejor dicen de repente, bueno, pues los humedales son todos como el humedal de Ventanilla que tenemos acá, ¿no? 200 hectáreas o 300 hectáreas. Hay humedales de millones de hectáreas, ¿no? Como el Pantanal, por ejemplo, de Aguajal, ¿no? Claro. El abanico del Pastaza, ¿no? ¿De cuántas superficies estamos hablando, por ejemplo? Mira, te comento que a nivel nacional se ha podido mapear de manera bastante general cerca de 8 millones de hectáreas de humedales, aproximadamente un primer, digamos, acercamiento. De esos 8 millones, el 80% se encuentran en la Amazonía y representan en general los humedales, los aguajales o los humedales o los pantanos de la Amazonía, que también se han señalado, las cochas incluidas. Y luego tenemos en un siguiente nivel a los humedales andinos, que no en porcentaje necesariamente, pero se tienen datos antiguos de trabajos, ¿no?, de la ONER, que por ejemplo había cuantificado alrededor de 12,000 lagos y lagunas para el país. Y luego vienen los humedales costeros, que ya son un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Cerca del 2%. Lógico, por el tema del agua, ¿no? Me imagino, lógicamente el agua está en nuestra Amazonía, entonces ahí ocupa el mayor tiempo. Hay que hacer, antes de continuar, poner también en antecedentes al público de que la Convención Ramsar fue el documento sobre ecología o ecológico primero que los gobiernos del mundo firmaron. Sí, ¿es así? Es el primer tratado que toma un aspecto, que toma como marca un ecosistema, ¿no? Es el único, específicamente. No tenemos tratados sobre otros tipos de ecosistemas. Este es uno de los primeros tratados que abarca el tema de gestión ambiental y particularmente se especifica un ecosistema particular, ¿no? Fue a finales de los años 70, creo, ¿no? A finales del año 72, en que se firma este convenio internacional en una ciudad iraní que se llama Ramsar, y por eso su nombre, Convención de Ramsar. En donde los gobiernos acordaron promover acciones conjuntas, incluso de cooperación, sobre todo. Pues sabemos que el tema de agua no es un tema solo de un país o de una región, de una localidad, eso es un tema de cooperación de todos, ¿no? Porque el agua nos vincula a todos, ¿sí? Pero año 72, ¿verdad? Fue, ¿no? Año 72, sí. Entonces han pasado 40 y tantos años, 44 años. Y también, para que de nuevo repetir y darles antecedentes a los amigos que nos escuchan, el tema ecológico es bien joven. O sea, la humanidad no se da cuenta, no empieza a despertar un poquito, como diciendo, oye, cuñado, que estamos devastando el planeta, que nos vamos a quedar sin cosas, que hay que conservarlas. Y la primera iniciativa es 72, hace 45 años. Y es muy interesante que sea justamente sobre humedales, ¿no? Sí, o sea, la prioridad, dicen, oye, el agua, ¿no? Sí. Y ecosistemas que tengan que ver con humedales. Claro, en un primer momento, cuando se crea la convención, el primer marco, digo, lo primero que se quería conservar son las aves, ¿no? Las aves que están relacionadas a los humedales y como importantes seres, ¿no? Que
que migran a través a grandes distancias en todo el mundo y que necesitábamos en un primer momento conservar sus hábitats. Exactamente. Pero luego la convención ha ido evolucionando un poco más en cuanto a temas de desarrollo sostenible, a lograr a que no solo podemos pensar en las aves, sino tenemos que darle un enfoque integral a la conservación de los ecosistemas minerales, sobre todo por el tema de agua, ¿no? El agua se ha vuelto, digamos, el principal motor ahora para la convención, el ver acciones o lineamientos que nos ayuden a conservar el agua, los hábitats, los humedales, al final darle una visión más integral a la gestión. Muy bien, 553-7344. Recuerden, por favor, si quieren ustedes intervenir con preguntas o con cualquier comentario ante este hecho, aprovechen que están aquí dos especialistas de primer nivel y que llevan mucho. ¿Cuánto tiempo llevas en el Ministerio del Ambiente, don Edgardo? En el Ministerio del Ambiente llevo 4 años aproximadamente, pero trabajando en conservación llevo ya desde el año 84. Fíjate, porque tú dices biología sobre ecología, ¿no? De conservación, ¿no? Claro, entonces habrás visto ya y seguirás viendo estrategias, movimientos, planes de desarrollo, ¿no? Y qué difícil es ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, en realidad uno de los grandes retos es ponernos de acuerdo justamente sobre todo a nivel local. Hay que recordar de que la gestión justamente de los ecosistemas se hace desde el nivel más cercano justamente a las comunidades, ¿no? Desde el nivel más cercano al ecosistema. O sea, que estamos hablando de empezar a trabajar con la gente que vive o que se encuentra cercano a estos ecosistemas. Ya. Entonces, de ahí la importancia y de ahí el reto justamente, ¿no? De empezar a cambiar ideas, pareceres, concepciones, etcétera. O sea, hay una tarea titánica atrás de digamos, que hay que hacer para poder lograr estos objetivos, ¿no? Claro, y forma parte de una estrategia de gestión que es ponerse de acuerdo. Creo que entró una llamada, ¿no? Al programa vamos a escuchar a nuestro queridísimo oyente. Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería comentar acerca de los humedales de Ventanilla, lo que es la curva, ¿no? Como que se llama la playa. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Perdona, antes de nada. Víctor Guapaya. ¿De dónde me llamas, Víctor? ¿De qué parte? De acá, de la calle 9, la manzana 24, 11, 14, Begoña. Begoña, ¿no? Ajá. Muy bien. Ventanilla. Fenómeno. Cuéntanos, por supuesto, dinos. Les comentaba que en 2010, la municipalidad mandaba un grupo de jóvenes estudiantes de la universidad, creo que Callao era. Ya. Hacía un estudio acerca de lo que era la llegada de las aves que venían de otros países. Las migratorias. Acá a la zona, pero de acá a un tiempo como que parece que ya no hay el cuidado, la conservación, el estudio, y otras cositas más, ¿no? Pero me parece que hay un descuido, me parece que debe más atención de parte de la región, de parte de la municipalidad y el mismo Digesta de salud, porque al parecer está cercado, pero no se hace ningún mantenimiento, nada. Ya, tú vives... Antiguamente había un guardián ahí en la zona, no me acuerdo su apellido, porque yo trabajé también ahí. Ya. He sido parte de la municipalidad, trabajar en Serenazgo, en lo que era seguridad interna, y me mandaban a este punto y me gustaba bastante porque ahí se criaban los peces en las tilapias, por ejemplo. La tilapia era un claro. En el mundo ahorita se está revalorizando de importante la crianza de esas tilapias. Ya. Es lo que quería comentar, ¿no? Pero tú trabajas entonces en la municipalidad, pero me estás hablando del área reservada que está en manos de la municipalidad, donde está el mirador, ¿no? Ese trocito, nada más. ¿Es así? Sí, ¿O me hablas de todo el humedal? No. Claro, o sea, había un cuidado, ¿no? Más cuidado, pero ahora que hay tiempo se ha descuidado esa parte de la conservación y el estudio, ¿no? Y las aves venían pues sin cantidades, ahora ya no se ve eso ya. No, claro, es que a las aves no les gustan mucho los seres humanos, ni la bulla, ni la basura, ni el desmonte, porque si te das cuenta, quien tiene al final en sus manos el destino de cualquier situación así es la población misma, ¿no? ¿O no? Aunque la autoridad tiene que velar, por supuesto, pero es la población. Yo paso por allí frecuentemente y la verdad es que sí, chequeo que está muy amenazada esa zona, ¿no? Muy amenazada, ese trocito que es bien bonito, ¿verdad? Inclusive hay una parte que me parece que ya hasta dueño, o sea, hay un lado izquierdo, perdón. Sí, pues, a invadir. Han sido vendidos esos terrenos y yo me parece de que esa zona como que le han cortado un brazo, porque es zona de humedad, es zona de conservación de patrimonio nacional y no debería ser invadido, ¿no? O vendido. En ese aspecto yo no estoy de acuerdo, pero... Claro que sí. Tienen, ¿no? La marina por el campo, la manga por el sartén, y hacen lo que... ¿no? Sí.
compete. Estamos pendientes siempre de ese trocito, Víctor, como tú sabes, porque el área de conservación regional sí está llevando toda una gestión importante y consecuente desde hace ya muchos años, ¿no? Que pertenece al gobierno regional del Callao, que tiene unas 200 y pico hectáreas. Luego hay otro tanto más o menos igualito, pero que es ya terreno de privados, y cada uno, lamentablemente o felizmente, podrá hacer lo que mejor crea conveniente, ¿no? Pero hay gente que está vendiendo, gente que está pasando a otra actividad. Y luego está ese trocito tan simbólico, ¿verdad? Pero que lamentablemente cuánta gente ya lo está en su cabeza viendo como si fuera un terreno para poder empezar a construir ahí, ¿verdad? Cuando estás destrozando una vida que es maravillosa, y como tú bien decías, es casi hasta un milagro que los pajaritos y las aves estén ahí, ¿no? Y las tilapias. En cada tiempo llegaban unos animales, así como unas aves grandes, blancas. Las garzas. Eran bonitas, ¿no? Porque venían decían ellos, los estudiantes, que venían de Australia. Ellos nos explicaban, ¿no? Cómo se llegaba y cada tiempo se estacionaban y también partían. Eran así como aves de paso, ¿no? Pero era, digamos, para la gente, para nosotros que somos acá de 1990, que tenemos años viviendo, era algo bonito porque se veía, ¿no? La conservación con los animales llegaban, inclusive miraban, hacían nidos. Y, ¿cómo se llama el señor? Nosotros limpiábamos esa área, ¿no? Dejábamos limpio, venía la gente, les gustaba, ¿no? Porque sí, pues, podía poner empeño en ese sentido. Pero bueno, un tiempo como que ha cambiado la cosa, ¿no? Pues hay que animar pues a la población, Víctor, para que se una y le pida a las autoridades competentes que pongan toda la seguridad, y además que diga a la gente que quiere invadir o que quiere construir ahí, porque le da igual, ¿no? Destruir una cosa tan linda como la naturaleza, que ha tardado siglos en hacerse, bueno, siglos, miles de años de repente, y que la presión de la población es la que va a hacer, por supuesto nunca de manera violenta, ¿no? Pero sí con firmeza, que se pare. No es como cuando en Pachacútec, ¿no? También a veces hemos comentado acá como hay terreno reservado para parques en el plan, y de repente de la noche a la mañana invaden y se acabó el parque, ¿no? Entonces, ¿qué? La municipalidad... No, son los mismos vecinos los que tienen que decir, no señora, aquí tiene que haber un parque, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero nada, yo te invito a que muevas, si te interesa, pues ese movimiento que tú tienes interno, para ver si entre varios o entre la población de allí pueden, por favor, dirigirse a la municipalidad para que, profundice más, ¿no? Le dé más fuerza a las medidas de conservación del humedal, sin duda alguna. Víctor, te voy a dar un regalito, ¿te parece bien o no? ¿Cómo no te voy a dar un regalo, porque la gente que llama aquí a Te Quiero Verde, como nos encanta que nos sigan y que nos escuchen y que el público vaya creciendo, bueno, pues tenemos aquí un regalito de Refinería La Pampilla, para ti, Víctor, que puede ser o una guía de no, por favor. Estoy muy cerca de la radio, estoy justamente elaborando muy cerca de la radio, a metro, a más de ustedes. Qué bueno. Estoy acá con la sintonía, siempre escucho Radio Satélite, soy uno de los oyentes acá en Mentanía, y participo bastante, ¿no? En los eventos, porque también estoy, como le digo, parte de esta gestión del doctor Omar Marcos, hemos trabajado juntos en Serenago, y conozco todo Mentanía y tengo años. Muy bien, pues si está cerquita, entonces ¿por qué no te vienes y aquí a tu disposición está la guía, esos aplausos, la guía de trayectos muy buenos que de Walter Boots y realizó para el Repsol? Son bien bonitos, ¿verdad? Y te va a gustar si tienes carro, hasta para animarte. Está aquí a tu nombre, te lo dejo a Víctor Guapasa, ¿está bien? Guapaya. Víctor Guapaya. Venga, pues aquí lo tienes, ¿vale? Si vienes antes de las 5 nos conocemos, y si no, cualquier viernes te dejas caer y siempre va a estar a tu disposición el regalo a tu nombre. ¿Te parece, Víctor? Y gracias por escucharnos, y continúa. Muchas gracias, amigo Alberto. Alberto. De 4 a 5 de la tarde, no te preocupes, con todo gusto. Muchas gracias. Ya. Pues ya han visto, Coral y Edgardo, ¿no? Como lo vulnerable. ¿Qué pasa cuando un humedal, aunque chiquito que sea, se pierde? ¿Cuáles son las consecuencias de eso para la población? Bueno, es primero no saludar de hecho esta preocupación que tiene un ciudadano ahí que vive en un entorno al humedal de que se puedan hacer acciones de conservación. Eso es muy importante, ¿no? Porque parte de aquel gestor o de aquel ciudadano que está cerca del ecosistema y ve la necesidad de poder conservarlo, y tomando en cuenta que existen marcos también y lo internacional que se ha mencionado, y también marcos nacionales que también de alguna forma en los que se pueden apoyar, digamos, a las autoridades o los que toman decisiones para poder velar por la conservación. Bueno, no estrictamente una conservación, probablemente más un uso sostenible de estos ecosistemas, y que beneficien a todos, no beneficia a la población, beneficia a todo el mundo, ¿no? Es básicamente ahí. Porque se pierde el espacio natural. ¿Qué es lo que ofrece un humedal? Porque aparte de que qué bonito, hay avecitas que ponen
huevitos. ¿Qué ofrece un humedal para la población? Sí, bueno, en cuanto a los beneficios, o lo denominamos nosotros servicios que de pronto brindan, digamos, estos ecosistemas y que pueden, digamos, manejarlo de manera adecuada por la población local, hay una serie, digamos, de ellos, ¿no? Por ejemplo, y esto tiene que ver justamente con ver las potencialidades que tiene el humedal. Pero ¿cuáles son esas potencialidades? En este caso, por ejemplo, si es, digamos, el humedal de Ventanilla, podríamos de pronto, digamos, ver, por ejemplo, que tiene un potencial turístico, ¿no? Ya. Al mismo tiempo que brinda también es un albergue para aves migratorias, ¿no? Que es un apoyo a la naturaleza por nuestra parte, ¿no? Exactamente. Y la población puede tener beneficios justamente a través de un manejo adecuado, por ejemplo, de las diversas actividades turísticas que puedan, digamos, desarrollarse en el entorno de este humedal, ¿no? Por ejemplo, habló en algún momento un oyente sobre una especie de pez de agua dulce que es la tilapia, ¿no? Hay experiencias en otras partes en donde a pesar de ser, digamos, una especie, digamos, introducida como es la tilapia, ¿no? Puede haber otro tipo de especie, digamos, que pueda tener, digamos, un uso, ¿no? De pronto quizás, no sé, es cuestión de ver qué información se puede levantar, digamos, qué estudios se puedan hacer y ver justamente sobre sus potenciales, qué actividades podemos hacer. Por ejemplo, en otras partes del mundo se desarrollan estos tipos, digamos, de humedales, por ejemplo, pedalones, por ejemplo, el tema del aprovechamiento mismo, digamos, de la totora, ¿no? De la totora, y en realidad hay una diversidad de actividades que pueden hacerse y que la población puede salir beneficiada, ¿no? Pero el punto principal es que hay que tener en cuenta que independientemente de estos, digamos, beneficios que pueda obtener la población, existe desde ya, digamos, ¿no? El interés de que estos espacios son básicamente puntos muy importantes para poder, digamos, brindarle garantizar sobre todo la existencia a una diversidad de especies que nos visitan, sobre todo especies migratorias, y que llevándolo, digamos, un buen estudio, podemos de pronto determinar qué tanto están estos ecosistemas o el cordón o la red de ecosistemas, digamos, costeros que tenemos nosotros, digamos, en el país, ¿no? Entonces, a eso me refería sobre todo a la importancia que tienen los humedales costeros, en este caso, como en Ventanilla, de ser aeropuertos internacionales para aves, ¿no? Que a veces demoran miles y miles de kilómetros en encontrar un lugar para poder descansar, tomar sus gusanitos para seguir comiendo, o desovar, incluso poner sus huevos, ¿no? Y decir, bueno, para después poder ir más adelante, tener descendencia, y que vienen desde la Patagonia hasta Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense estas garzas o cualquier tipo de ave que dice, yo voy a ir para allá porque ya sé que tengo ahí mi comidita, como el año pasado, pensar, no sé, aunque dicen que los animales nunca piensan en el pasado ni en el futuro, siempre en el presente, ¿no? Y que se mueven por instinto, nada más, de que pero llegan acá y se encuentran con que en vez de eso hay pues ya 4 ferreterías y 2, sin nada contra los ferreteros, pero y 2 boticas y 3 bodeguitas que han puesto al lado del humedal. Entonces el ave dice, pucha, ¿a dónde voy? O sea, ¿cuál es mi siguiente parada? ¿A dónde? Al Paraíso, por ejemplo, que está a 180 kilómetros, pues de repente no lo tiene computado. Y hay especies, es un tema de solidaridad internacional por parte del Perú, ¿o no? Claro, o sea, forma parte, como te mencionaba antes, de la cooperación que podamos tener entre los países para poder preservar este tipo de ecosistemas. Por la importancia de las aves migratorias, como te digo, que es un poco la motivación de este convenio internacional con la intención de que se puedan conservar los hábitats de las aves, pero también hay otros beneficios, y sobre todo el más importante, ¿no? El tema del agua, ¿no? Los humedales representan las reservas más importantes de agua dulce que tenemos en el mundo, ¿no? Y ahora, como tú bien has señalado, los humedales costeros cumplen un rol importante en el que se puedan seguir dando los ciclos, el mantenimiento de la vida a nivel del planeta, ¿no? Entonces, es tomar un poco más de digamos, no diría de conciencia, sino tomar un poco más de conocer más este valor que tienen los humedales y poder valorarlo. Muy bien. En ese sentido, me imagino que dentro de la estrategia nacional, ¿no?, del MINAM, está ese hecho, ¿no?, la capacitación, la difusión y la educación ambiental, ¿o no? Como algo principal, ¿o no? Sin duda. Nosotros tenemos, digamos, como tarea justamente es promover, ¿no?,
la conservación y al mismo tiempo el uso y sostenible de estos espacios, digamos, naturales. En esa línea nosotros emprendemos, digamos, una serie de actividades que tiene que ver justamente con mejorar, digamos, la conciencia ambiental, ¿no? Y que esté siempre orientado, sobre todo, digamos, no tan solo a la conservación de estos ecosistemas de humedales, sino a todos los humedales, a todos los ecosistemas, digamos, en general, ¿no? Ya. Entonces, aquí tenemos diferentes aliados, ¿no? Diferentes aliados estratégicos, tanto a nivel local como a nivel regional, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tal con los aliados? ¿Van creciendo? Es una lucha un poco... ¿Cómo es la lucha, Coral? Sí, tú que eres una luchadora. Sí, bueno, yo gracias al trabajo que hemos estado desarrollando y también mi vinculación con los humedales desde que prácticamente salí de la universidad. ¿Fue tu especialidad o qué? Sí, empecé con los humedales así como indagando, ¿no? ¿Qué tipo de atenciones podía yo dar desde la profesión que había desarrollado? Ya. Y los humedales fueron el primer punto, digamos, de trabajo que me llamó la atención, ¿no? Que me atrajo y que me ataron para siempre, creo. Entonces, estás condenada a los humedales. Felizmente. Y he visto mucho del trabajo que se puede hacer a nivel local, de lo que se puede hacer, ¿no? A partir de, como bien ha mencionado Edgardo, de poder hacer un trabajo de capacitación, sensibilización, sobre todo sensibilización, ¿no? Con las personas y cómo esto va evolucionando. Y a nivel del Ministerio del Ambiente también hemos visto cosas muy importantes, como por ejemplo, y lo hemos podido medir a través de la celebración del Día Mundial de los Humedales. Es verdad que no hemos hablado de él, que fue en febrero, ¿no? Claro, el 2 de febrero, hace un mes, en el que en un primer momento, en los primeros años en que se empezó a celebrar en el país, o incluso cuando el Ministerio empezó a celebrarlo, ya captaba atención, pero sobre todo de estudiantes, y ya, ¿no? Y se iba cerrando los círculos de aquellos que conocen este tipo de ecosistemas, su importancia, pero con los años se ha ido ampliando más, ¿no? Hay un reconocido y bastante interés que ha crecido de parte del público en general por poder participar en estos espacios, reconocer la importancia de estos ecosistemas y la participación de cada vez más gobiernos locales o gobiernos regionales que nos informan de sus actividades de celebración del Día Mundial de los Humedales, ya como una actividad de promover la conservación también, ¿no? Entonces ya esto ha ido creciendo de a pocos, y lo importante que sí he podido ver también es que cuando se han trabajado procesos de sensibilización con jóvenes o con niños, que por ejemplo yo he trabajado con niños de 5 o 6 años, cuando hace bastante tiempo, o de 8 o 10 años, que ahora son autoridades en su comunidad, son autoridades en su distrito, y ya toman en conciencia en que cuando hago mi plan de desarrollo... ¿Tan mayor eres, Coral, ya? No tanto. Y es que en las municipalidades se considera ya la participación de jóvenes, ¿no? Dentro de los tomadores de decisión, y regidores. No, y me parece muy bien, ¿verdad? Y regidores jóvenes que ya dicen, dentro de mi plan de trabajo, el humedal, ¿no? O sea, ya no lo pierdo de vista, ya entra a formar parte, digamos, de la vida o de la toma de decisiones a nivel local. ¿Confirmas que las nuevas generaciones tienen otra manera de pensar? Sí, definitivamente con el trabajo, claro, ¿no? Sí, que se ha podido hacer, sí, yo he podido notar y no solo vivirlo, ¿no? Con la gente ahí. Que hay una preocupación, incluso para que eso no desaparezca, o que no se ensucie, ¿no? Claro, ya existe como el que no puedo estar yo tranquila si mi humedad no está bien, ¿no? Y tengo que ver qué tipo de acciones puedo desarrollar, o desde mi posición como autoridad ahora qué podría yo hacer. De repente sí, poquito, pero la idea es que se mantiene constante dentro de, digamos, de la cabeza de la gente, ya la necesidad de conservar, de proteger, de desarrollarnos sin perturbar este ecosistema, ¿no? Edgardo, antes comentaste que formamos parte, lógicamente, digo lógicamente porque sí, el Perú se caracteriza por estar dentro de todos los tratados a nivel internacional sobre ecología y ambiente, ¿verdad? ¿No? Sí. Ha firmado el protocolo de Cartagena enseguida, el protocolo de cambio climático, de biodiversidad, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Eso hay que reconocerlo de verdad. En ese sentido, dentro de la Convención Ramsar, nuestro país es un país importante, ¿no es así o no? Porque tiene un gran número de humedales diferentes. Sin duda, sin duda. De hecho, justamente nuestra geografía, ¿no? que tenemos nos da, digamos, como consecuencia que tengamos una diversidad, digamos, de humedales, tipos de humedales, como ya lo mencionó Corán, ¿no? Costeros, andinos y amazónicos,
¿no? Y en ese sentido, a nosotros como país, digamos, ya nos miran con lupa. Exacto, y sobre todo nuestra ubicación. Prácticamente estamos en el centro de lo que es América del Sur, ¿no? Y los países de la región justamente nos miran, ¿no? Nuestra posición estratégica, sobre todo cuando estamos hablando ya del recurso agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, humedales siempre va asociado al agua, como ya lo mencionó Coral. Entonces, nosotros básicamente somos, ¿no? El país en donde se retiene gran cantidad de agua que sirve sobre todo para la cuenca, digamos, gran parte de eso se va hacia la cuenca, digamos, del Atlántico, ¿no? Entonces, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Y es por ello la importancia que Perú tiene dentro de este espacio internacional, ¿no? Tenemos tenemos más de 70 millones de hectáreas de bosques, pero 60 aproximadamente en tema amazónico, ¿no? Entonces eso nos convierte en el segundo país de Latinoamérica después de Brasil con más extensión amazónica de bosque, y le da una importancia estratégica. Y luego, como bien decías tú, nuestra posición geográfica, ese de tener la cadena de los Andes como columna vertebral, nos permite diferentes pisos ecológicos que nos dan la riqueza de diferentes especies en la biodiversidad, y nos hacen, por ejemplo, tener muchas más especies que Brasil, que es un gigante en extensión, pero que tiene muchas menos pisos ecológicos o ecosistemas diferentes, con lo cual, como tú bien dices, más que nos miran con lupa, nos miran con cierta, ¿cómo se puede decir? Con bastante expectativa. Expectativas, exactamente. de lo que nosotros hagamos como de que país. Por favor gestionemos, ¿no? Porque ya no es cuestión ya de proteger, cuidar o conservar, gestionar, ¿no? Que implicaría todo de una manera lógica. ¿Cómo es posible que sigamos matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, un árbol talado ya dejó un árbol en pie es lo que le da el valor al bosque, ¿no? Si no hay árbol en pie, no hay bosque, no hay agua, no hay todo lo demás. Y en ese sentido sí nos miran con expectativas, yo diría que hasta con preocupación. Pero bueno, para eso estamos también, para que la gente joven sobre todo tenga este chip, ¿no? Como yo creo que es el caso de Víctor. Mira qué interesante la llamada que tuvimos, ¿no? Así es. Gente que ha trabajado, claro, pero él nos cuenta una experiencia personal, él ha vivido eso. Claro. Oye, qué bonito, esto pero hay mucha gente como que vive a espaldas de esa realidad, ¿no? Sí, así es. O sea, siempre bueno, sobre todo por eso digo, es bastante importante fortalecer, ¿no? A la población, a la gente que está cerca al humedal, cerca a los ecosistemas, porque quien vive con el humedal, quien reconoce, digamos, ese valor que te da el humedal, va a ser posible que esto se pueda mantener o conservar. Los que generalmente estamos en las ciudades, o sea, ya estamos un poco de espaldas a lo que pueda pasar con la naturaleza, siempre y cuando vengan los servicios, pero si vemos que el agua falta, ahí sí, ¿no? Todos nos ponemos nerviosos y decimos, oye, ¿por qué no han conservado los humedales? Claro, ¿no? Entonces, el dedo va para otros lados, la culpa es tuya, no, la otra culpa es tuya, van pasando el dedo de un lado a otro, ¿no? Entonces, pero no hemos tomado realmente una conciencia, digamos, yo digo a nivel ya de las ciudades particularmente, de poder tomar acciones de conservar estos humedales. Lo que sí quería resaltar, no sé si resaltar, sino anotar, es que sí, en el marco de la aplicación del convenio de Ramsar, nuestro país ha designado humedales de importancia internacional, ¿no? Aparte, como bien, si bien ¿como tenemos, otra categoría o qué? Sí, si bien tenemos una amplia diversidad, lo que la convención pide también es que los países puedan designar aquellas muestras únicas representativas de humedales que se tienen que conservar en el marco de este convenio internacional. Cada país tiene que designar humedales de importancia y nuestro país ha designado 13. Dentro de esos 13 tenemos 9 que están dentro de áreas naturales protegidas. El lago Titicaca, que en parte es área natural protegida, también es un humedal de importancia internacional. Es el lago Titicaca, el único lago más alto del mundo, y cumple todos los criterios que la convención pide para que pueda ser designado como de importancia mundial. Y también tenemos tres sitios que no están dentro del sistema de áreas naturales protegidas y que son, digamos, el principal ámbito en el que ahora el Ministerio del Ambiente está enfocado en fortalecer su gestión, ¿no? Es el caso del humedal Lucre Huacarpay en Cusco, el humedal de manglares de San Pedro de Vice, que se encuentra en Piura, y el complejo de humedales del abanico del río Pastaza, que es el humedal más grande del país, con cerca de 3 millones de hectáreas, ¿no? O sea, es un gran desafío que el ministerio se ha planteado, ver cómo vamos a orientar una gestión de 3 millones de hectáreas, que prácticamente es un país, claro. y vamos a tratar de coordinarnos con los actores, y nuestro primer enfoque es acercarnos a esos actores locales, ¿no? Los que están en contacto
contacto directo, los que aprovechan los recursos, son ellos nuestros principales aliados y con los que tenemos que trabajar, ¿no? Y a nivel, digamos, tanto del humedal Lucre Bacalpay y el humedal San Pedro de Vice, el trabajo es hecho con las autoridades locales, son las municipalidades locales las que se han encargado y están a cargo de la gestión del sitio, que si bien hacemos un seguimiento nosotros, ellos están tomando acciones concretas de gestión y, digamos, estamos tratando de conducirnos y aprendiendo con ellos de cómo hacer una adecuada gestión y sobre todo de un sitio Ramsar que implica un compromiso internacional para el país. Muy bien. En ese sentido es el grupo AGE, ¿verdad?, el que ha hecho un convenio con el Ministerio del Ambiente hace un año, ¿no?, para apoyar también como empresa privada la gestión de esos 3 humedales, ¿no? Sí, exacto. Es justamente dentro de esta estrategia que de pronto el Ministerio del Ambiente ha elaborado y está promoviendo, es la incorporación en la gestión de los humedales, ¿no?, a la empresa privada. Que me parece muy bien. ¿No? Me parece muy bien porque son los aliados, digamos, que van a tener, digamos, que aportar de pronto, digamos, no lo que requiere la población local, ¿no? Llámese, por ejemplo, financiamiento de proyectos, ¿no? Pero que tiene que haber también un feedback, o sea, un toma y dame, ¿no? Ya. Condiciones, ¿no? Claro. Entonces, condiciones para que los beneficios que obtiene, digamos, esta población a partir de su humedal puedan, digamos, ser distribuidos de manera equitativa también, ¿no? Ya. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En este sentido, el grupo AGE viene, digamos, trabajando con nosotros para estos 3 humedales, digamos, que se encuentran fuera de las áreas naturales protegidas, como ya lo mencionó, digamos, Coral, ¿no? Y en componentes que tienen que ver con actividades, digamos, para el aprovechamiento de recursos naturales proveídos justamente de estos ecosistemas, como también, digamos, fortalecer la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, de las, claro. digamos, de los municipios, digamos, locales o que se encuentran, digamos, en el ámbito de influencia de estos sitios Ramsar. Como que hay que buscar las cosas que cada humedal necesita, ¿no?, para conservarse. Sí. Por ejemplo, en el DATEM hay una posibilidad muy linda de bionegocios, por ejemplo, ¿no?, con frutos de palmeras, ¿no? Ahí entonces se le puede dar poner en valor la biodiversidad, que es de lo que se trata. Pero en cambio, mejor en Lucre o en Vice, de lo que se trata es de conservarlo mejor para que la gente que lo utiliza, a veces como un tema recreativo, pues no lo contamine, ¿no? Claro. Darle residuos sólidos, como tú dices, o convertirlo en un tema paisajístico, porque no estamos hablando de un tema principal, ¿eh? Platón decía, somos lo que vemos. Y los griegos, a lo mejor tenían una frase cada 2 años, pero no sé, que ha quedado para toda la posteridad. Y es verdad, somos lo que vemos, como otro dice que somos lo que comemos también, ¿no? Pero es que según uno ve cosas bonitas, pues encuentra mejor su espíritu. Ves cosas feas y aunque te parezca que no pasa nada, claro que pasa en el interior. Y no es lo mismo ver un humedal lleno de aves y pececitos que van en agua limpia que ver un basural lleno de mugre, ¿o no? Eso espiritualmente importa. Entonces yo, desde este podium que me da, o no sé, este lugar, ¿no?, que humildemente me permite la radio, siempre promulgo eso, que no dejemos de pensar en que eso es muy importante para el ser humano, para la convivencia, que la suciedad no es positiva, que la fealdad no es positiva. Fealdad en el sentido no de que alguien sea feo subjetivamente, sino de que hagamos construcciones sin acabar, mal pintadas, destartaladas, ¿no? No, hay que hacerlo armónico con el ambiente y con todo, porque nos va a ir mucho mejor. Se nos está yendo el tiempo progresivamente, nos acercamos a las 5 de la tarde ya, ¿no? Qué rapidito, ¿no? Sí, muy rápido. Muy rápido. Coral se quiere quedar 1 hora más. ¿Podemos o no podemos? ¿Nos da la radio un tiempo o no? No, porque tenemos un programa fascinante ahora que es Cultura Pop, de 5 a 7 de la tarde, que tienen que seguirlo porque es divertido, está bien llevado y con gente que conoce muy bien la cultura pop y la música. Así que nos quedan unos minutitos nada más, así como para despedirnos del personal que nos ha escuchado, nuestros amigos. ¿Qué reflexión final tendrían, por ejemplo, Edgardo? A ver, bueno, creo que hay que tener en cuenta, estimados amigos, que si ustedes recordarán, el mundo entero ha estado sumamente empecinado desde 70 años atrás aproximadamente en buscar de pronto, digamos, un mundo, ¿no?, que no sea el planeta Tierra, ¿no?, donde pueda ser viable, digamos, ¿no?, la raza humana, y la verdad se han gastado millones y millones de dólares y hasta ahora no se ha conseguido, digamos, buscar un planeta como el que tenemos. Entonces, en ese sentido, la reflexión va justamente a que nosotros
lo único que tenemos y la única casa que tenemos es justamente nuestro planeta. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que darle, digamos, un uso adecuado y convivir justamente con el resto de los organismos vivos que viven justamente acá con nosotros. Y por pequeño que sea el esfuerzo, merece la pena, ¿no? Exactamente. Personalmente. Sí, y bueno, solo me gustaría agregar a lo señalado, que también es bastante motivador e inspirador, ¿no? La idea de mantener un equilibrio, una armonía entre el hombre y la naturaleza, que es muy importante tratar de volver a rescatar. Lo que yo quisiera, digamos, tener como reflexión final es que nos acerquemos a los humedales, nos acerquemos a todos los ecosistemas en general, ¿no? Nos tratemos de conocerlos, reconocerlos y valorarlos, ¿no? Ese sería mi punto. De todas las maneras. Bueno, como reflexión final que recoja, yo tengo que comunicarles a los oyentes que acabo de llegar justamente del DATEN, del Marañón, que yo ayer estaba en San Lorenzo, en la capital de esta provincia de Loreto, que tiene más o menos cerca de 5 millones de hectáreas, ¿no? 5 millones de hectáreas es mucho, es enorme, no se pueden imaginar lo que es, más que países de Centro Europa, más que ahí está metida Suiza perfectamente, ¿no? En el DATEN del Marañón. Y tuve la fortuna de recorrer varias comunidades, de hacer 3 horas en río arriba, el río San Lorenzo, visitar a mis amigos de las comunidades, y la verdad es que, claro, es un privilegio poder estar en canoa en un río Pastaza como está, o en el Marañón, y ver que hay millones de hectáreas alrededor tuyo, o cientos de miles, todavía con naturaleza pristina, ver ese cielo que hay en el Amazonas, cómo llega el agua, como la vida que existe, ¿no? Como el ruido de la selva. Entonces, es el libro que siempre se habla, el libro de Dios, ¿no? Más allá de las religiones, el que crea en Dios como una figura, ¿no? Un creador, es la naturaleza. Entonces, volver otra vez acá en breves horas, ¿no? Encontrarte con tu rico Javier Prado, tu Gambetta, ¿no? Tu maravilloso colapso que hemos atravesado juntos, ¿no? Disfrutando de esa falta de solidaridad, falta de tolerancia, falta de organización, ¿no? Que en el fondo, como digo yo, sin llamar a nadie, insultarlo, por supuesto, de estupidez colectiva humana, ¿no? O sea, nos hemos organizado de la manera más terrible del mundo para pasarlo mal, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos fallando? Si la naturaleza aquí te dice todo como es, ¿no? O sea, armonizarse con ello. Quiero con esto redondear la idea que ha dicho Coral, ¿no? Invito a todos a saborear la naturaleza, ¿no? Salir de Lima, salir del Callao y darse sus vueltas que podamos por un Perú rico, con sus amigos, siempre con seguridad, pero disfrutar. Tarma está muy cerquita, San Ramón está muy cerquita, no hay que ser tan lejos, ¿no? Como he ido, pero es lindo. Entonces,